Bueno, vamos a ver cuál es entonces ahora sí la condición suficiente para la existencia de máximos o mínimos condicionados, ¿sí? La última parte que nos queda. Fíjense que entre los archivos que están, este archivito, que les decía, tiene distintos métodos para la condición suficiente, da casos específicos, ¿sí? Por ejemplo, acá, esto se trata de de una función de extremos libres con 4 variables independientes. En cambio, este de acá es un método es otro método también para extremos libres con 4 variables. Acá tenemos un método para extremos libres con 4 variables y 2 restricciones. Y acá un método para 4 variables independientes y 2 restricciones. En general, el método con el Hessiano orlado, ¿qué es el Hessiano orlado? Es una gran matriz simétrica asociada al diferencial segundo de la función objetiva sujeta a restricciones. Ya no hablamos de diferencial segundo de la función objetiva. Es un diferencial segundo de la función objetiva sujeta a restricciones. ¿Bien? Y el Hessiano, que ya no es el Hessiano que nosotros conocíamos solamente de las derivadas segundas, sino que es un Hessiano orlado, porque además de tener las derivadas segundas, contiene tres submatrices más, una submatriz nula, que va arriba a la izquierda, una submatriz de las derivadas primeras de las restricciones ordenadas, traspuesta también en el lado izquierdo abajo, y la matriz ya del Hessiano común que nosotros conocíamos, que es de las derivadas segundas. Fíjense, acá abajo yo reescribí esta misma matriz, pero ya no, porque este caso sería con una sola restricción. Pero podemos tener K restricciones, ¿cierto? Como decíamos, siempre la cantidad de restricciones debe ser menor a la cantidad de variables independientes. Fíjense que acá el Hessiano completo contiene todas las derivadas primeras de las distintas restricciones, ¿sí? Desde la restricción 1 hasta la restricción K, respecto de la variable 1 hasta la variable n, y esta misma submatriz orlada acá abajo. Bien, acá una submatriz de ceros arriba de todo, y abajo de todo la matriz hessiana de las derivadas segundas. Así, esta matriz le aplicamos el método de los menores principales, y si todos acuérdense, los menores principales son los subdeterminantes que vamos armando. Por ejemplo, el menor principal 1 es hasta la derivada respecto a la variable 1 dos veces, el menor principal 2 es hasta la derivada respecto de la variable segunda dos veces, y así seguimos. El menor principal 3 va a ser el que contenga todos los elementos hasta la derivada segunda de la variable tercera 3 veces, x3, x3. No se analizan todos los signos de los menores principales, sino que se analiza solamente el signo de los n-k menores principales, siendo k la cantidad de restricciones. Acá dice n-1 menores principales, pues solamente tiene una restricción, pero si tenemos k restricciones sería n-k restricciones. Si todos los menores principales son negativos, en x0 la función f sujeta g sub x igual c tiene un mínimo. Si el signo de los menores principales h sub k para k igual 2, n es menos 1 a la k, en x sub 0, la función f sujeta g de x igual c tiene un máximo. Bien, también pueden ver esto en los otros documentos que subimos. Acuérdense que los menores principales son determinantes, por lo tanto arrojan un número, porque estamos analizando las derivadas en el punto crítico. O sea, esto no va a darnos valores funcionales, sino que vamos a reemplazar las variables por los valores del punto crítico. Este método para mí es más fácil de recordar, más fácil de aprender. Es el método que denominamos método del mu, o método de la u, o método similar a los autovalores. Tenemos la submatriz de los ceros, la submatriz de las derivadas primeras, la submatriz de las derivadas primeras de las restricciones traspuestas, y la submatriz de las derivadas segundas. Todos estos valores, ¿sí?, van a ser reemplazados, todas estas derivadas en sus variables van a ser reemplazados por los valores de los puntos críticos, porque el análisis se hace en cada punto crítico. Pero agregamos una variable, el mu, o u, como quieran. Y entonces hacemos el determinante de todo esto igualado a 0.
Como hacemos el determinante de esta matriz y la igualamos a 0, que es una matriz cuadrada simétrica, el resultado, ¿sí? Si restáramos en toda la diagonal principal una variable, los mu serían autovalores, pero solamente se van a restar en la diagonal principal de la submatriz de las derivadas segundas. En esta parte de acá arriba no se resta. Por eso se dice que es un método similar al de los autovalores. No son los autovalores de la matriz hessiana orlada, sino que los mu solamente se restan en la diagonal principal de la submatriz de las derivadas segundas. Y fíjense que es muy fácil o sea, si bien a veces nos queda un choclo bastante grande, obviamente nos queda un polinomio nu, o sea, cuando nosotros resolvemos todo este gran determinante donde x es un valor específico, lambda es un valor específico, estamos hablando de n valores, de k valores, ¿sí? X representa el vector, x1 hasta xn, lambda representa el vector, de lambda 1 hasta lambda k, pero son valores específicos porque los obtuvimos de los puntos críticos cuando resolvimos condición necesaria. Pero mu es una variable. Y cuando resolvemos todo esto, es un valor el que nos da. Pero claro, acá no nos va a dar un valor. ¿Por qué? Porque tenemos una variable. Ese resultado, donde aparece la variable u, lo igualamos a 0. Cuando este polinomio en u lo igualamos a 0, acá, en esta partecita de acá, nos queda una ecuación, ¿sí? Polinomio de u, que es la resolución del determinante igual a 0, nos queda una ecuación. Y buscamos los valores de u para los cuales esa ecuación se verifica. Si los valores son todos positivos, entonces el diferencial segundo es una forma cuadrática con restricciones definida positiva. Y por lo tanto hay un mínimo. ¿Sí? Acuérdense, cuando los autovalores eran positivos, mínimo. Cuando el diferencial segundo de una función era positivo, mínimo. Acá, cuando los mu, métodos similares a los autovalores, nos dan todos positivos, hablamos de mínimo. Cuando nos dan todos menores a ceros, hablamos de máximo, en el punto. Si nos dan positivos y negativos, es un diferencial segundo, ¿sí? De la función objetiva sujeta a restricciones, indefinido, una forma cuadrática indefinida, y por lo tanto no podemos hablar ni de máximo ni de mínimo. Les recomiendo práctica, ¿sí? Para terminar de aprender los dos métodos. También cualquier libro de cálculo matemático, de análisis matemático 2 es recomendable. El de Estudiantes para Ciencias Económicas de Venturini y Axel Kicillof, justamente, trata los distintos métodos. El de Alfachan, Métodos Fundamentales para Economía Matemática, también les va a simplificar terminar de entender esto. Y también pueden ver varios videos en internet. Tengan en cuenta, siempre que trabajen esto, de que es muy común que las explicaciones se den para cierta cantidad de variables y cierta cantidad de restricciones. Bien, entonces, analicen, sirve, pero siempre que solamente se dé para una cantidad de variables independientes y una cantidad de restricciones, tengan en cuenta que están hablando de un caso particular. Bien, seguimos. Los multiplicadores de Lagrange tienen una interpretación económica. Si nosotros hacemos la derivada de la función lagrangiana, con respecto al parámetro C, el parámetro C es al que igualo las restricciones, ¿sí? Las restricciones económicas. El resultado de esta derivada, cuando realizo, ¿sí? Calculamos la derivada de Lagrange en el punto 0 respecto al parámetro C, acuérdense que el parámetro C es el parámetro restrictivo, el resultado de esa derivada es igual al valor de lambda 0, o sea, el valor de los multiplicadores de Lagrange. Esto quiere decir que los multiplicadores, el valor de estos multiplicadores, que de alguna manera son un artificio matemático, también nos están diciendo económicamente cómo puede variar nuestro máximo o mínimo económico ante variaciones mínimas, ante las variaciones en los parámetros restrictivos. El valor óptimo de la función objetiva entonces va a variar, ¿sí? De acuerdo al valor de lambda ante variaciones en nuestras restricciones respecto de C. Bueno, acá y luego ustedes si quieren pueden ver las aplicaciones a distintos modelos económicos que contiene la nota de cátedra. Fíjense, por ejemplo, acá está el hessiano orlado,
ya no como determinante, como lo vimos en el método del MU, sino en forma general, contiene todas las variables, ¿sí? K restricciones, M restricciones en este caso, M restricciones, N variables. Siempre M tiene que ser menor a N. Nos queda entonces ver en la optimización la programación lineal y programación no lineal, modelos últimos de optimización matemática. Bien, bueno, hasta acá llegamos por ahora.